Entonces, miren, si hacemos un recuento a nivel mundial, ¿no? El número total de personas que viven en todo el mundo es en un momento dado, ¿no? Por eso les decía que la población, cuando vienen en los indicadores a mitad de año, es la población total. No podemos estar dividiendo esa población a mitad de año, ¿ya? Y como ven, donde está el crecimiento es mayor es en toda África, ahorita, ¿ya? A comparación de otros países, pues, ¿no? De otros continentes que prácticamente ha disminuido esto en cuanto a la población, ¿no? Incluso en la tasa de, ¿qué se llama? De natalidad, la tasa de fecundidad ha disminuido. En Europa, por ejemplo, es el país es el continente que menos población tiene, ¿no? A comparación, pues, bueno, de Asia, de África, incluso de la misma América, ¿no? Y ahorita miren, como ven, miren, a nivel mundial, 7.800 millones, 8 millones de personas en el 2021, 7 millones, siendo las estimaciones más recientes de las Naciones Unidas, indican que para el año, miren, 2025, será de 8 millones 500, ¿ya? Y 9.700 millones en el 2050, ¿ya? Imagínense la población cómo está creciendo, ¿no? Y donde está creciendo más es a nivel de África, ¿ya? Y acá tenemos también, miren, como ven acá, las poblaciones y asimismo tenemos también la densidad poblacional, ¿no? Miren la densidad poblacional en Asia, 106 habitantes, 106.8 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Europa, 78.6 habitantes por kilómetro cuadrado y África, 43.4 habitantes por kilómetro cuadrado. América, 25, todavía tenemos una densidad poblacional regular, como se puede decir, y Oceanía, miren, 4.46 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Y esto es justamente si nosotros nos ponemos a analizar para algunos daños de la salud, influye mucho esto, la densidad poblacional. Ya en esto, por ejemplo, en esta enfermedad, en este daño que tenemos ahorita, en esta de la pandemia, la densidad poblacional fue es un indicador importante, ¿ya? En Asia hemos tenido mayor cantidad de pacientes, y ahí es donde se inició, se han dado cuenta, ¿ya? El hacinamiento es el que nos marca acá, ¿ya? Y ahí tenemos un cuadro, miren, de todas las poblaciones a nivel mundial en cuanto a cada uno de los continentes, ¿ya? Inclusive por kilómetro cuadrado, como les decía, ¿ya? La densidad, la superficie, la población mundial, ¿ya? Y el país más poblado en cada uno de los continentes. Tenemos, en Asia tenemos la China, ¿no? ¿Ya? Y la ciudad más poblada a nivel mundial es Japón, ¿ya? La ciudad más poblada es Tokio, perdón. Tokio, miren, con 41.102.291 habitantes, o sea, más que la población de todo nuestro país, ¿ya? Y África, miren, ¿ya? Hay 30 millones 370 mil kilómetros cuadrados, ¿ya? Y la población, ¿ya? Y la población la ciudad más poblada a nivel de África es el Cairo. A ver, un momentito. Entonces, como ven, miren, el Cairo es en el África. En Europa, ahí tenemos, Rusia es el país más poblado, ¿ya? Y Moscú es la ciudad más poblada. América,
¿ya? En Estados Unidos, la Ciudad de México es una de las más pobladas, con 22.400.000 habitantes. Y Oceanía, ¿no? Sydney, con 6.104.000, ¿ya? Como ven, miren, acá esto es el panorama a nivel mundial en cuanto a la densidad poblacional, la superficie, la población, el país más poblado y la ciudad más poblada también. Y en cuanto a nuestro país, también, miren, haciéndole un preámbulo, mira, tenemos acá la población en el Perú, asciende a 33.035.304 habitantes, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿ya? Y esta es una estimación que se ha hecho de acuerdo al censo que se hizo, ¿ya? Entonces, miren, hasta el 30 de junio se ha hecho esta proyección, ¿ya? Y la esperanza de vida, miren, de la población a nivel nacional es de 77.9 años, ¿ya? 77.9 años. El distrito más grande, más poblado, perdón, a nivel de Lima, es San Juan del Lurigancho, con 1.100.000 habitantes, ¿ya? Ahora, de los 43 distritos, ¿ya? Que es que comprende la provincia de Lima, el más poblado, como les decía, es San Juan del Lurigancho. Ahí está, con 1.162.000. Le siguen San Martín de Porras, Ate, Comas, y ahí tenemos, miren, todos los distritos más poblados. Pero también hay distritos que tienen una densidad poblacional mayor. ¿Por qué? Porque la población es grande y la extensión territorial es pequeña, ¿ya? Y ahí uno de ellos es Surquillo, ¿ya? Ahora, los distritos que con menor población por kilómetro cuadrado, o sea, es Punta Negra con 66 habitantes por kilómetro cuadrado, Punta Hermosa 68, ¿ya? Ancón con 149 habitantes por kilómetro cuadrado, Santa María del Mar, ¿no? Ahí como ven, miren, esto es, y ustedes se van dando cuenta dónde vamos a tener mayor cantidad de infectados en cuanto al coronavirus. Si nosotros marcamos todo esto, la densidad poblacional, el hacinamiento, nos va a marcar la densidad poblacional y nos vamos a dar cuenta que juega un rol importante esto de la densidad poblacional y el hacinamiento de personas, ¿ya? Donde tenemos una extensión mayor, tenemos que se llama, las viviendas no están tan cercas, entonces ahí no vamos a tener una tasa de contagiosidad alta, ¿ya? Es importante por eso conocer todo esto, ¿ya? ¿Y cuáles son los objetivos, miren, de esto de la población ¿no? Para ver, conocer los conceptos generales de la población, qué cosa es la población, qué cosa es la demografía, ¿ya? Ahora, dentro de la demografía tenemos que ver si es estática o es dinámica. Y hay indicadores que te están marcando que esta demografía es estática y esta demografía es dinámica, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y cómo vamos a aplicar, ¿ya? En las fuentes, en cuanto a la epidemiología, ¿no? Ahora, ser capaz de definir las características fundamentales y la utilidad sanitaria de los censos y padrones municipales. Importante es esto, conocer. Porque de acuerdo a esto, nosotros vamos a ver también cuáles son las necesidades de la población, dónde tenemos una mayor población, ¿ya? Ahora, ¿qué nos va a permitir también acá? Calcular e interpretar indicadores sobre el volumen, como les decía, y estructura de una población, ¿no? Así como construir e interpretar pirámides de población, ¿ya? Entonces, miren, acá esto es importantísimo para que nosotros veamos la estructura de una población, ¿no? Ahí vamos a ver cuántos niños hay, cuántas mujeres hay, cuántos adultos mayores, ¿no? Esa es la estructura de la población. Y esto es importante, por eso les digo estos indicadores acá en lo que es la población y demografía. Y también nos va a permitir conocer e interpretar los principales indicadores demográficos de interés sanitario. Así es. Acá vamos a conocer, pues, que se llama la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, ¿ya? Los nacimientos,
¿ya? El crecimiento natural de la población, ¿ya? Las migraciones, las inmigraciones, ¿no? ¿Cómo juegan en cuanto, qué rol juegan estas migraciones en cuanto a la salud? ¿Ya? Importante. Entonces, como ven, miren, población y demografía. Vamos a ir definiendo qué cosa es la demografía, ¿no? Es una disciplina científicamente relacionada con la epidemiología, por eso les decía. Importante. Es el estudio del tamaño, composición, distribución, densidad, crecimiento y otras características socioeconómicas de la población, así como de las causas o consecuencias de los cambios experimentados por dichos factores. Así es. Ya, miren, acá hablan de la distribución, cómo está distribuida esta población, la densidad poblacional, cuántos viven en 1 km², el crecimiento, cómo está creciendo esa población, ¿no? Porque en todos los lugares acá del Perú no tenemos una tasa de natalidad, pues, les digo, uniforme, ¿no? Son, de acuerdo a las realidades hay un crecimiento, ¿ya? También tenemos que ver las tendencias demográficas, ¿no? Cómo afectan directamente a los patrones de salud, ¿ya? Por ende, las enfermedades de la población y sus necesidades de servicio de salud, ¿ya? Por eso les digo ahorita, por ejemplo, las necesidades de salud en cuanto a hospitales, y acá a nivel de Lima, para una población de aproximadamente 11 millones, los hospitales que tenemos acá han quedado pequeños, la capacidad es mínima, entonces por eso les digo, esto nos ayuda a ver todo lo que es la demografía y la población, ¿ya? Entonces miren, como ven, acá vamos a aterrizar en lo que es la demografía, que dice que es el estudio y descripción del tamaño, distribución geográfica y composición de la población, sus variaciones y las causas de dichas variaciones que pueden identificarse como, les decía, la natalidad, la mortalidad, los movimientos territoriales, ¿no? Ahí vamos a ver los que salen, los que ingresan, ¿no? Y la movilidad social, ¿ya? Como ven, miren, esto es lo que estudia la demografía, ¿ya? Como ven acá, etimológicamente, demo es igual a la población y grafía es la descripción, ¿no? Descripción del tamaño de la población. ¿Y qué es una población? Miren, ¿eh? Es un conjunto de personas que habitan una localidad, territorio o área geográfica. Ya, esa es la población. ¿Ya? Ahora, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ¿cómo lo define? ¿No? Como una ciencia que estudia las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, o sea, ¿no? La estructura, evolución y caracteres generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo, o sea, cuántas personas son, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? Como les decían antes, la población, las poblaciones a nivel mundial, ¿ya? Estados Unidos, China, por ejemplo, miren, la India le sigue, ¿ya? Y Estados Unidos. Donde, si nosotros nos ponemos a ver dónde se inició ¿qué se llama esta pandemia? En la China, ¿no? ¿Dónde se produjeron las variantes? La variante en la India, ¿no? Y ahí tenemos un factor de explicación de estas variantes y este inicio de la pandemia, ¿ya? Y si ustedes analizan algunas otras enfermedades o algunas otras pandemias que se han producido, en la China, por ejemplo, casi la mayoría de enfermedades respiratorias han empezado acá, ¿ya? Y en la India hemos tenido problemas desde el cólera, ¿no? ¿Ya? Y ahora mismo nosotros tenemos, como le decimos, en una transición demográfica. ¿Qué cosa quiere decir? Que tiene su inicio, esto es la transición demográfica, ¿ya? Por estudios de Warren Thompson en 1900, demógrafo, quien observó los cambios producidos en los últimos 200 años en relación a la natalidad y mortalidad en relación con las sociedades industriales, ¿ya? Por ejemplo, antes la natalidad, pues acá mismo en el Perú, teníamos hasta 18 embarazos, ¿no? El número de hijos era mayor que actualmente tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay distritos que acá tienen, por ejemplo, una pareja tiene un hijo, 2 hijos máximo, ¿no? Ya, pero
como les digo, la realidad es diferente, distinta acá en nuestro país, ¿ya? Pero ha cambiado en estos últimos 200 años. Por eso hablan de la transición demográfica. Porque actualmente, miren, para explicar todo esto existen dos teorías. Uno, que explica por qué el crecimiento de la población mundial ha crecido en los últimos 200 años. Ha crecido, miren, pasado de 1.000 millones de habitantes de 1800 a los 7.000 millones a la actualidad. Miren, ¿cuánto ha subido? ¿Ya? Ahora, también hay otra teoría que dice que describe el periodo de transformación de la sociedad preindustrial, caracterizada por tener altas tasas de natalidad, como les decía, una gran cantidad de hijos, y de mortalidad también, ¿ya? A una sociedad postindustrial, caracterizada por tener ambas tasas bajas. Entonces, por eso les digo, a la actualidad nosotros, esta tasa de natalidad está bajando, y la mortalidad también ha disminuido, porque la esperanza de vida, como ustedes ven, saben, ha crecido, ¿no? A 77.9 acá en el Perú. ¿Ya? Antes cuánto vivía una persona, ¿no? Entre los 45 y 50 años vivía, como máximo, ¿no? Era el promedio de vida. Entonces, la mortalidad ya ha disminuido y la natalidad también. ¿Ya? Entonces, estamos en eso, como les digo, en la transición demográfica. Y en cuanto a la población mundial, miren, al hablar de esto, vamos a referirnos primero a nivel mundial, ¿no? Haciendo un recuento, que viene a ser el número total de personas que habitan nuestro planeta en un momento dado, ¿ya? Siendo estimada por nacimientos y muertes, ya que estos son indicadores. Los nacimientos vienen a ser indicadores positivos y las muertes indicadores negativos, ¿ya? Teniendo siempre presente cuánto vive esta población a través de su esperanza de vida. Es lo que les mencionaba antes, ¿no? Desde el nacimiento, cuánto va a vivir esa persona, ¿ya? Esa es la esperanza de vida. Ahora, según estimaciones de la ONU, en el año 2008, cada minuto nacen entre 323 y 358 bebés en todo el mundo, miren, en un minuto, ¿ya? Y cada hora se registran 60 nacimientos, ¿ya? Y 14 muertes en el Perú. Esto es la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática en el 2013. ¿Ya? La ONU indicó que el factor que afectará el crecimiento de la población no es la tasa de fertilidad, ¿ya? No es acá la tasa de fecundidad o fertilidad, o sea que las mujeres tengan más hijos, sino el aumento del promedio de la esperanza de vida. Por eso les decía, la esperanza de vida antes era, como les decía, hasta los 50 años, ahorita ya están viviendo casi cerca de 80 años, son 30 años más de esperanza de vida, ¿ya? Lo cual va a hacer que crezca pues la población, ¿no? Por eso dicen el aumento, ¿ya? De la población. Como ven, miren cómo realmente es el crecimiento de nuestra población en cuanto a, ¿no? Y ahí les decía, hay que ver también acá, como les decía, la demografía, ¿no? Estática y dinámica, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente nosotros vamos a estudiar, ¿ya? En cuanto a la demografía estática, es una imagen instantánea de la colectividad, ¿ya? Porque vamos a verlo. Y en la dinámica, vamos a ver la evolución de la población a lo largo del tiempo, los mecanismos de entrada y salida. Acá vamos a hablar de lo que es la migración, todo eso, ¿no? Porque es una dinámica. Entran y salen personas, ya sea por el trabajo, ya sea por estudios, ya sea por muchos factores, ¿ya? Y acá, como vamos a ver los índices en demografía, acá tenemos, miren, la tasa de dependencia senil, que es, como les decía, la demografía estática, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a sujetos mayores de 64 años que ya prácticamente son personas que necesitan, que dependen de otros, ¿ya? Igualmente, ¿ya? Vamos a tener una población en la cual de 15 a 64 años son los que producen más, y los que están activos, los que están trabajando, ¿no? Y esta es una, como les decía, son tasas que se miden así, miren, número de sujetos mayores de 64 años
entre el número de sujetos que están entre 15 y 64 años. ¿Ya? Ahí vamos a tener una tasa de dependencia senil. ¿Ya? Y la tasa de dependencia juvenil también vamos a ver, ¿no? Porque de 0 a 14 años las personas no trabajan, dependen de otros, dependen ahí de su hogar, ¿no? Dependen de su padre, de su madre, ¿ya? Y entre número de sujetos entre 15 y 64 años. ¿Ya? Porque esta es la población, como les digo, que es la que produce. ¿Ya? Ahora, estos son los índices de estática, ¿ya? Y vamos a ver el coeficiente de masculinidad, porque vemos el número de hombres y el número de mujeres. ¿Ya? Y ahí vamos a sacar el coeficiente de masculinidad. Ahora, si yo quiero sacar el coeficiente de feminidad, también, acá lo pongo, número de mujeres entre el número de hombres. ¿Ya? Se hace la inversa. ¿Ya? Entonces, como ven, miren, ahí estos son prácticamente las tasas y algunos indicadores que manejamos en cuanto a la demografía estática. ¿Ya? Pero también, como les decía, en cuanto a la demografía dinámica, ahí tenemos, miren, ¿ya? La tasa bruta de natalidad, como les decía, ¿no? Ya la conocen esta tasa, que se saca en cuanto al número de nacidos vivos entre la población total, ¿ya? Entre la población total por 1000. Tenemos la tasa global de fecundidad, ¿no? El número de nacidos vivos entre las mujeres en edad fértil, ¿no? De 15 a 49 años. ¿Ya? Y la tasa bruta de natalidad, que eso también lo conocen, que viene a ser el número de fallecidos entre la población total por 100.000, o por 1000, o por 10.000, ¿no? Y la tasa de mortalidad específica por causa. Acá vamos a ver si se enfermaron, que se llama 800 con diarrea, hay que ver cuántos fallecieron por esa enfermedad entre la población que se enfermaron, ¿no? ¿Cuántos fallecieron por esa causa específica entre la población que se enfermó por esa causa? ¿Ya? Y la tasa de mortalidad infantil también. ¿Cuántos fallecidos entre el número de nacidos vivos? ¿Ya? La tasa neta de migración también la conocen. Vamos a conocerla también ahorita. ¿Ya? Que es la emigración entre la población total. Y acá tenemos, miren, como ven, ¿qué se llama? Algunos indicadores. La tasa de mortalidad, que es igual por grupo etario, ¿eh? Vamos a ver, por grupo de edad, número de muertes en un grupo de edad entre la población en ese grupo. ¿Ya? Y esto más o menos vamos a sacarlo como, por ejemplo, en cuanto a la tasa de neonatal, ¿no? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, entre niños de 1 año a 5 años, acá podemos poner cuántos murieron, por ejemplo, por decir, en tal población fallecieron niños comprendidos entre la edad de 1 a 5 años, 40, y acá saco la población de ese grupo etario, ¿ya? Y ahí lo multiplico por 1000 y ahí tengo la tasa de mortalidad por grupo de edad. De igual manera, ¿ya? Y eso por eso les decía, nosotros podemos construir los indicadores, podemos construir, ¿ya? Ahora tenemos el índice de Charov, ¿ya? Que viene a ser el número de muertes entre personas de 50 años, de 50 a más años de edad. Entonces, si tenemos una población que muere de mayores de 50, vamos a suponer de 50 a 70 años, vamos a poner 800 que murieron, ¿ya? Entonces vamos a ver entre el número total de muertes durante el año, ¿ya? Número total de muertes, ¿ya? Y ahí sacó el índice de Charov. No sé si tengan alguna duda en esto de las tasas. Jacqueline, ¿hay duda? ¿Tienen duda o no? Para continuar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Ya, listo. Entonces pasamos a lo que es a la demografía y la salud. ¿Ya? Como les decía, nosotros hemos hecho un recuento de todo lo que es la demografía, la población, ¿no?
Ya, y vamos a ver acá cómo realmente la demografía se relaciona con la salud. Y ahí tenemos, miren, la salud pública tiene como objetivo la comunidad, ¿no? Toda la población. ¿Y quién aporta estos datos? Es la demografía. ¿Ya? Nos va a permitir conocer las características de esa población, de esa comunidad, las necesidades, ¿ya? Y cómo participar en brindar las mejoras de la salud pública. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esto? ¿Cómo vamos a conocer? Primeramente hay que elaboración de tasas y de indicadores que miden la intensidad de la salud. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, yo les digo, hacemos una evaluación de todas las viviendas de una zona, donde no tengamos, por ejemplo, por decir, todas las casas no tienen agua y desagüe. Entonces estamos elaborando un indicador, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuántas casas, por decir, no tienen agua. De 200 casas, entonces no tienen 50 entre 200, entonces ahí saco mi tasa, ¿ya? Por eso les digo, nosotros podemos elaborar, ¿ya? Entonces eso me va a dar también un indicador, el cual es un indicador negativo, entonces por lo cual también voy a señalar que el problema está perenne en esa zona, por no contar con agua y desagüe, ¿ya? Elaboración de estudios epidemiológicos, buscar los antecedentes también, qué cosa es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué esa población se enferma continuamente de diarrea? Hay que estudiarlo, ¿ya? ¿Por qué generalmente esa persona sufre de parasitosis, esa población, ¿no? Entonces, también eso nos va a permitir hacer esto, ¿ya? Programar y planificar actividades de salud pública, así es. Ya les he dicho ahorita. Ahora las actividades de salud pública son, son bastantes, ¿no? Ahí podemos, incluso si la gente no tiene agua y desagüe, ¿no es cierto? No tiene agua potable. Entonces nosotros, ¿qué nos programaríamos ahí? ¿Qué actividad planificaríamos? Por ejemplo, vamos a establecer, por ejemplo, una educación sanitaria. ¿En qué va a consistir? De repente en preparar a las personas, capacitarlas para que hagan hervir el agua, para que puedan consumir el agua de esa manera, ¿ya? Entonces son actividades de salud pública, ¿ya? O de repente, pues, si las personas las deposiciones las hacen a campo abierto, enseñarles a construir una letrina o un pozo ciego, ¿no? O un pozo séptico. Entonces, como ven, miren, todo lo que nos puede ayudar la demografía en cuanto a la salud pública, ¿ya? Ahora, la importancia de la demografía en la salud pública, miren, ¿ya? ¿Qué nos va a permitir? ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir elaborar las tasas y otros indicadores de salud. Nos va a permitir realizar estudios en epidemiología, ¿ya? En los cuales se necesitan datos de la población y su distribución según características de la persona, el lugar y el tiempo. Como ya les he dicho, ¿no? Las características personales no son iguales a todos, ¿ya? De igual manera, las características de los lugares acá a nivel nacional no son iguales, no son idénticos. La realidad es muy diferente, la realidad geográfica es diferente. El tiempo también nos va a marcar algunas diferencias, ¿ya? Para algunos daños de la salud. Ustedes se han dado cuenta. Ahorita vamos a llegar ya a verano, se van a intensificar, vamos a tener quizás mayor afluencia de pacientes con diarrea en los establecimientos de salud, ¿ya? De igual manera, vamos a ver, por ejemplo, también crecimiento de algunas enfermedades metaxémicas, ¿no? Como el dengue, ¿qué se llama? La malaria, ¿no? La chikungunya, el Zika. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque vamos a tener quizás días soleados, lo cual va a hacer que la reproducción ¿qué se llama? Del vector va a ser mayor, ¿ya? Va a ser mayor. Por esa sencilla razón. Por eso les digo que importante es conocer la demografía, ¿ya? Porque nos va a dar las características, ¿no? De persona, lugar y tiempo, ¿ya? La planificación de la salud pública, por eso les decía. ¿Qué es lo que voy a hacer de acuerdo a los estudios epidemiológicos, de acuerdo a mis indicadores?
me va a ayudar a planificar, ¿ya? Para buscar una mejor satisfacción de todas las necesidades de los lugares donde estoy, ¿ya? Planificación de la producción alimentaria, producción alimentaria humana, ¿ya? Porque ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, las personas acaso en todo el tiempo están, que se llama, sembrando lo mismo, no, ¿ya? Tienen épocas para sembrío, ¿ya? Entonces, todo esto, como ven, esto me va a ayudar la demografía, ¿ya? Los planes generales de desarrollo, ¿no? Nacionales o regionales también. Proyecciones de las poblaciones para cualquier propósito también. Esa es la importancia prácticamente de la demografía en la salud pública, ¿ya? Ya nos hemos ocupado entonces de lo que es la demografía. Ahora vamos a ver qué es la población, como ya hemos visto, ¿ya? Con respecto a tasas, el grupo incluido en el denominador de esta se llama población, o más concretamente población en riesgo. Por ejemplo, en esto de la pandemia, ¿cuál es la población en riesgo? Los 33 millones de habitantes del Perú están en riesgo de presentar el coronavirus, ¿ya? Como ven, esa es la población en riesgo. Significa que nosotros somos susceptibles a la enfermedad, ¿ya? Es decir, el denominador de una tasa debe incluir la población pertinente a la que pregunta, que se plantea, o una muestra representativa de esta, ¿no? Ahí los que se enferman entre la población total. Ahí podemos sacar una tasa, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, los epidemiólogos piensan en una población formada por todos los individuos que residen en un área geográfica. Por eso les digo, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos una variedad de geografías, una realidad geográfica indistinta que hace que cada área, ya, sea tomada en cuenta para ver y planificar de acuerdo a esa área geográfica. No todo es igual. Por eso es cuando se da, que se llama algunas normas, tienen que darse de acuerdo al área geográfica. Yo les cuento, por ejemplo, les comento, por ejemplo, cuando empecé a hacer mis serums, me enviaron a una zona, por primera vez esa zona tenía médico, en la cual, por ejemplo, las personas salían con su ganado a partir de las 5 o 6 de la mañana, regresaban del campo ya a las 10 de la mañana a tomar su desayuno. A las 11 de la mañana estaban acudiendo a hacerse atender, si es que tenían algún daño, ¿ya? Pero las normas que decían a nivel del ministerio, a nivel nacional, que se aperturen los establecimientos de salud y se atienda a partir de las 8 de la mañana, ¿ya? Lo cual, por eso les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se conocía todavía, no se hablaba de esto, ¿ya? Y con todas estas características que les vengo a repetir, nos dimos cuenta que realmente no era así. Entonces, ¿yo qué hacía? Aperturaba el establecimiento de salud, atendía a partir de las 10 de la mañana, pero en la tarde lo corría el horario, ¿ya? Por eso les digo, nosotros tenemos que actuar de acuerdo, ¿ya?, a las necesidades que tiene la población, porque nosotros no podemos imponer de repente en sus costumbres. Por eso viene la interculturalidad, que es importante que nosotros conozcamos la realidad de cada zona donde estemos trabajando, ¿ya? Y eso es lo que nos da a conocer, pues, la población y la demografía también, ¿ya? Y esta es una vista conceptual, miren, es una imagen fotográfica de la comunidad, ¿no? Que es estática, como les hemos dicho. ¿Cuántos jóvenes tenemos? ¿Ya? ¿Cuántos adultos mayores tenemos? ¿No? Y cuál es la población que está prácticamente trabajando, ¿no? Eso es importante. Eso es ¿en qué se llama? En la demografía estática. Y en la demografía dinámica, como les decía, ¿no? La evolución de la población a lo largo del tiempo, ¿no? Y los mecanismos que hacen que la persona salga y entre, ¿no? Ya sea por trabajo, por educación o por mejoras, ¿ya? Entonces, por eso les digo, importante es conocer, ¿ya? Se van a dar cuenta por qué en la dinámica poblacional es importante la entrada y la salida de las personas. Y ustedes ya lo conocen más o menos con esto de la pandemia, ¿no? Porque cómo llegó el coronavirus acá, por ejemplo. El coronavirus vino
por una persona que migró acá, ¿no? Trayéndolo el que se llama el virus, ¿no? De igual manera, cómo se expandió a nivel nacional, porque hay personas que han ingresado acá de otras provincias y han salido a otras provincias, entonces han llevado, como se dice, el virus. ¿Y quién estudia eso? Todo esto es la dinámica, pues, poblacional. Por eso les digo, evolución de la población, ¿ya? Y los mecanismos de entrada y salida. Y ahí tenemos, miren, qué cosa es un crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional viene a ser el aumento, ¿ya? Es positivo cuando se incrementa ya el caso de la población. O disminución, ¿no? Crecimiento negativo, cuando la población no ha crecido, ha disminuido más bien, ¿ya? Entonces, es el aumento o disminución que experimenta el tamaño de una población, como resultado del balance de los movimientos migratorios, nacimientos y defunciones, ¿ya? Entonces, son tres puntos importantes, tres factores importantes que nosotros tenemos que ver, ¿ya? Estos son, los vamos a convertir en indicadores de migración, ¿ya? El indicador de nacimientos, ¿no? Que tenemos ahí la tasa de nacimientos, la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad, ¿no? Y acá tenemos la tasa de mortalidad, que juega un rol importante en el crecimiento de la poblacional. Miren, tres indicadores importantísimos, ¿ya? Ese es el crecimiento poblacional. Y ahora vamos a ver el crecimiento natural nada más de la población, crecimiento natural. Esto se va a determinar, ¿ya? Cuando una población va a resultar de la diferencia entre el número de nacidos vivos, ¿ya? En un periodo de tiempo dado. Vamos a ver de un periodo de año, ¿ya? ¿Cuántos nacidos vivos hemos tenido? ¿Ya? Y el número de defunciones, ¿no? Si nacieron 10.000 en este año, ¿cuántos fallecieron? 3.000, entonces, ¿ya? Hago la resta y lo pongo entre la población, entre el total de nacidos vivos. Y ahí tengo prácticamente el crecimiento natural de la población, ¿ya? Y ahí tenemos el ritmo de crecimiento también, ¿no? Que viene a ser viene a ser la velocidad o la intensidad con que crece o disminuye una población determinada. Y se expresa mediante la tasa de crecimiento anual, que se obtiene en base al cociente entre el número de personas que aumenta o disminuye una población en un determinado momento y el número medio de personas en el mismo periodo, ¿ya? Si un país duplica, miren, si un país duplica el número de sus habitantes en 25 años, se dice que presenta un crecimiento acelerado demográfico, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, nosotros acá en Lima, cuál ha sido el crecimiento. Ha tenido una velocidad, pues, bastante acelerada nosotros hemos tenido acá en Lima, ¿ya? ¿Y qué cosa es el poblamiento? Vamos a ver. Poblamiento viene a ser la distribución espacial de la población en un determinado territorio, lo que incluye el factor migracional, ¿ya? Acá no solamente vamos a hablar del que se llama de los nacidos vivos o de los que fallecen, sino vamos a ver también del factor migracional, ya sea las personas que migran, ¿no? Ahí vamos a ver la inmigración y la emigración, los que salen y los que entran, ¿ya? En el poblamiento. Ya, yo creo que también conocemos la densidad poblacional, ¿no? ¿Qué cosa es la densidad poblacional? Que viene a ser un índice que mide el volumen de la población con respecto al territorio, ¿no? Se mide calculando, como ven, ya lo conocen esto, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Es importante para ver la distribución de la población por divisiones geográficas. Por eso les digo, importante este indicador, ¿ya? Y tenemos lo otro, como les decía, la esperanza de vida, ¿no? Que este es un factor, este es un indicador que nos hace conocer, pues, que la población ha ido en aumento. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida ha crecido, se ha incrementado,
Ya como ven acá, representa el número medio de años que puede esperar vivir un grupo de recién nacidos. O sea, desde el nacimiento, cuántos años puede vivir esa persona, ¿no? Si estuvieran sometidos en cada edad a los riesgos de muerte correspondientes a las tasas de mortalidad existentes para la edad en el país y durante el periodo pertinente. Es la mejor medida para determinar la mortalidad y en ella no influye la estructura de población por edades. Por eso les digo, esto no influye. ¿Ya? Como ven, importante este indicador también. Y la migración, que viene a ser la movilidad geográfica o espacial de la población, cuya característica esencial es el hecho que implica ya un cambio del lugar de la residencia habitual. Ya. Hay muchos compañeros de ustedes, por ejemplo, si hubiese sido presencial las clases a la actualidad, ¿no? Estas reuniones, ¿cuántos de ustedes hubiesen venido, ¿no? Ahí están migrando, ¿ya? Migrando, están viniendo acá a Lima, ¿ya? ¿Por qué? Por educación, por eso les decía, es la migración y se está incrementando la población aquí en Lima. ¿Ya? Y no solamente por eso, ¿no? Mucha gente se va a venir por trabajo, por mejoras económicas, por la educación, ¿no? Entonces, por eso mismo se produce la migración. Y también hay gente que sale de acá, de Lima, ¿no? Por ejemplo, se van a la selva a trabajar, están saliendo, ¿no? Ese es el movimiento migratorio, por eso les digo. ¿Ya? ¿Y cuál es la composición de una población? ¿Cómo está constituida? ¿Ya? La composición de la población hay que tener en cuenta las características demográficas y socioeconómicas, ¿no? Ahí vamos a ver el sexo, ¿ya? El estado civil, la nacionalidad, ¿ya? Son características demográficas y socioeconómicas. También características familiares, ¿no? Laborales, ¿ya? Religiosas, psicológicas, y permite encontrar puntos comunes de interés en el campo médico. Así es. Por ejemplo, por qué la religión es importante, por ejemplo, nosotros que conozcamos? Por eso ustedes cuando hacen la historia de un individuo, siempre van a preguntarle la religión que profesan. ¿Ya? De igual manera, cuando se hace un estudio de una población, también tenemos que ver, ¿ya? Y de acuerdo a eso vamos a actuar también, porque no todos, por ejemplo, en la religión, yo les digo, la religión, en los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no permiten que se les coloque, que se llama sangre. Cuando una persona está con anemia, ya de repente necesitan pues que se les coloque una unidad de sangre o 2 unidades, no permiten. ¿Ya? Su alimentación también en algunas religiones es diferente. ¿Ya? Por eso les digo, la composición de la población es importantísimo conocer esta parte también. ¿Ya? ¿Con quién vive esa familia? Ya si los dos trabajan o uno trabaja, cuáles son los ingresos económicos, todo eso, miren, todo eso está dentro de lo que es la población, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la movilidad social, como les decía también, ¿ya? Da la perspectiva dinámica a la composición de la población. Se trata de estudiar cómo los individuos mismos cambian en su nivel social, ¿no? El estado civil, la ocupación, ¿ya? Porque el ser soltero tiene otras características, el que es casado de igual manera, el conviviente de igual manera, ¿no? Entonces, como ven, son características que nosotros nos permite también para manejar más adelante. Por ejemplo, no es igual a una persona, por ejemplo, soltera, ya que tiene entre 20 y 25 años, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tiene de enfermar de algunas enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces, por eso les digo, importante es conocer todo esto de la movilidad social, ¿ya? Y la expresión de los datos demográficos, cómo nosotros los podemos, que se llama graficar, cómo los podemos hacer llegar. ¿Ya? Además de las pirámides poblacionales, que como vamos a ver más adelante, podemos hacer estas, como se dice, los gráficos. ¿Ya? Además de la pirámide, con demografía existen importantes conceptos que definen las poblaciones, como son la tasa de natalidad, como les decía, la tasa de fertilidad, la tasa de mortalidad, la tasa de migración. ¿Ya? Importante. ¿Ya? Importante es para ver todo esto. ¿Ya?
Y acá tenemos la tasa de supervivencia también, que es una tasa que también nos ayuda a medir para ver el pronóstico de las enfermedades, ¿ya? Como ven acá, la tasa de supervivencia es el porcentaje de gente que vive un determinado tiempo después que se le diagnosticó una enfermedad. ¿Ya? De repente vamos a diagnosticarle porque un CA, ¿no? Un CA o una neoplasia, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuánto tiempo vive esa persona. Si pasa de los 5 años, entonces ya estamos viendo desde otro punto de vista, ¿no? Por eso dicen acá, este término de las tasas de supervivencia se emplea en la mayoría de las ocasiones en enfermedades que tienen un mal pronóstico, al ocasionar elevada mortalidad en un periodo de tiempo determinado, como es el cáncer, como les vuelvo a repetir. Ahora, las tasas de supervivencia a 5 años, ya a 5 años, se utilizan para establecer un criterio convencional para establecer el pronóstico. Así es. Si fallece dentro de los 5 años, entonces estamos haciendo ver que es un pronóstico, pues, no es un buen pronóstico, ¿ya? Entonces, por eso les digo, la tasa de supervivencia importante también es manejar de acuerdo a las enfermedades que nosotros podemos estar manejando, ¿ya? En forma individual o en forma colectiva también, ¿ya? Y acá miren, como ven, las tasas de supervivencia puede ser de dos tipos, ¿ya? La tasa de supervivencia relativa o específica a 5 años, ¿ya? Que excluye, miren, excluye de los cálculos estadísticos a los pacientes que han muerto debido a otras enfermedades, ¿ya? Y se considera que es una manera más precisa de describir el pronóstico de los pacientes con tipos y etapas particulares de cáncer, ¿ya? Aunque por fallecer por otra causa no implica que en ese periodo no hubiese podido morir de esa enfermedad en particular, ¿ya? O sea, durante 5 años, si esa persona está viviendo, entonces vamos a hablar de una tasa de supervivencia relativa, ¿ya? Porque es una persona que no sabemos si fallece o no fallece, ¿no? ¿Ya? Ahora, si fallece por otra causa, entonces no lo vamos a incluir dentro de esta la de supervivencia relativa, ¿ya? Ahora tenemos la supervivencia global o actuarial a los 5 años. Se refiere al porcentaje de pacientes vivos después de 5 años, independientemente de cuál haya sido la causa de la muerte, ¿ya? Después de 5 años nosotros podemos estar viendo pacientes también, ¿ya? Ahora, el inverso de la tasa de supervivencia es la tasa de mortalidad, ¿ya? ¿Cuántos murieron, no? En esa población. Y acá tenemos algunos algunos indicadores compuestos también, ¿ya? Se han creado diferentes indicadores de salud en especial para evaluar la forma integral, la duración y calidad de vida, por ello a mencionarse 2, años de vida ajustados por calidad de vida, ¿ya? Años de vida perdidos por incapacidad, ¿no? Por ejemplo, personas que son de 40 años, ¿no? Y tuvieron de repente algún accidente, los cuales los pone discapacitados, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cuántos años pierden, por ejemplo, desde los 40 hasta los 60 años, o hasta los 64 años, ¿no? Porque eso es un periodo, debería de 24 años, prácticamente, de incapacidad. Entonces, son 24 años perdidos que tendría esa persona, ¿ya? Todo esto, por eso les digo, la demografía nos permite hacer estos estudios correspondientes, ¿ya? Si nosotros, por eso les digo, si en una población nosotros tenemos, en una población, por ejemplo, de 50 años, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, 100 personas de 50 años, o que están en un periodo de trabajo de entre 40 y 65 años, y tenemos unas 20 personas incapacitadas, entonces miren cuántos años perdidos de vida tendríamos, ¿ya? Y años de vida ajustados por calidad de vida también, ¿ya? El concepto de calidad de vida ligada a la salud, ¿ya? Fue desarrollado en la Universidad de York en el contexto de un programa de evaluación destinado a orientar las políticas de salud, ¿ya? Este indicador, miren, es útil para el análisis de costo-efectividad, medición de la salud, y puede ser estimado a partir del cálculo. Los años con calidad de vida no vividos por motivos de enfermedad, incapacidad o muerte por área geográfica o división geopolítica, ¿ya?
¿Por qué? Porque nosotros en la actualidad, como les mencionaba quizás, y les vengo mencionando casi en todas las reuniones que tenemos, nosotros como médicos debemos buscar la calidad de vida de las personas, y nosotros mismos, ¿ya? No se trata de tener, como les decía, la esperanza de vida, ¿no? Hasta los 80 años. Y claro, se ha incrementado la esperanza de vida, pero la calidad de vida de nosotros no es la misma, ¿no? Por ejemplo, por decir, a la actualidad tenemos enfermedades, pues, que se están discapacitando muchas veces. Ahorita mismo yo les digo, si nosotros analizamos la pandemia, miren, ¿eh? En la pandemia, ¿cuántas personas están con comorbilidad? Por ejemplo, los que son diabéticos, los que tienen hipertensión arterial, no pueden trabajar, no pueden exponerse, ¿no? Por eso les digo, ya eso hace de que la calidad de vida no sea la adecuada, no es lo que nosotros quisiéramos. Por eso les digo, son los años con calidad de vida no vividos por motivos de enfermedad, ¿ya? Incapacidad o muerte, ¿no? Por área geográfica o división geopolítica. Por eso les digo, nuestra realidad nacional es variada, lo cual nos hace conocer, pues, por esto, ¿ya? Un año de vida ajustado, ¿ya? A la calidad significa años de perfecta salud. Si voy a vivir 80 años, voy a vivir pues en perfecta salud. Ahí estamos hablando de calidad de vida, que no tengamos ninguna enfermedad, ¿no? Acá no vamos a ver solamente a enfermedades discapacitantes, sino vamos a ver también los problemas psicológicos, los problemas mentales, ¿no? Que ahorita ustedes mismos quizás se han dado cuenta por las noticias o por han leído el Alzheimer. El Alzheimer antes casi no se conocía mucho, pero ahora ya lo tenemos, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿qué significa? Significa años de perfecta salud. Ningún malestar, plena capacidad, por ende a 2 años con 0.5 o 4 años con 0.25 de años de vida ajustados a la calidad de vida. Ya, importante, por eso les digo esto. Nosotros como médicos tenemos que apuntar a esto, ¿ya? A la calidad de vida. La esperanza de vida va prácticamente ajustado a esto, la calidad de vida. Más años de vida, pero con buena calidad. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en el futuro. Porque no se trata solamente de, bueno, de que las personas vivan más, pero ¿cuál es la calidad de vida que van a vivir? ¿Cuál es la calidad de vida que van a tener? No van a producir, ya van a tener mayores gastos. Por ejemplo, en una diabetes que nosotros le encontremos con problemas renales, ¿no? Esa persona va a consumir todos los días un medicamento y económicamente le va a costar su enfermedad, ¿no? Entonces, como ven, miren, son situaciones que nosotros tenemos que ver bien en cuanto a los años de vida ajustados por calidad, ¿ya? Y tenemos los años de vida perdidos también por incapacidad, que es lo que les decía, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, en 1992, ¿ya?, encargó a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard el desarrollo de una metodología para medir carga global de la enfermedad de las poblaciones, ¿no? Requisitos: la mortalidad, morbilidad y estadística vital. Este indicador es de Disability Adjusted Life de los años de vida ajustados, ¿no? Por incapacidad, ¿ya? Que viene a ser un indicador que combina datos, miren, de mortalidad y morbilidad, grado y tiempo de la patología, ¿no? ¿Cuánto tiempo me duró esa patología? ¿Ya? Por ejemplo, hay personas, la diabetes, ¿cuánto tiempo les dura a las personas? De repente fue diagnosticado pues cuando tuvo 30 años, ¿no? 30 años. Vive 60 años la persona o 70 años, pero ¿cómo vivió esa persona? ¿Ya? No vivió pues tranquilamente, ¿no? Porque tenía una enfermedad que siempre la va a tener y va a tener problemas incluso, va a tener algunas limitaciones, ¿no? Entonces, mira, estima los años de vida perdidos y la mortalidad precoz, ¿ya? Si nosotros tenemos a la actualidad, por ejemplo, la esperanza de vida hasta los 79 años, entonces, ¿cuántas personas fallecen pues menos de los 80 años, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿ya? Este tiempo de vida
bajo incapacidad es calculado por ponderaciones que refleja la reducción de la capacidad funcional de cada ser humano, ¿no? ¿Ya? Ahora, en esto, en una propuesta, el indicador cubre 4 instancias de vida: la procreación, ¿ya?, la ocupación, la educación y la recreación, sumado a patologías de gravedad. ¿Ya? Entonces, como ven acá, miren, ya las personas no procrean, personas que no trabajan, ¿ya? De repente a partir de los 50 años ya esa persona no trabaja, pues ¿por qué? Porque tiene incapacidad, ¿ya? Su educación, a veces ya deja, no hay recreación, ¿no? Entonces, como ven, miren, todo esto a las patologías graves, entonces ahí se sumamos toda la incapacidad que puede tener la persona y por ende de repente en una población vamos a encontrar, ¿ya? Y acá, como les decía, miren, estos son, esto viene a ser prácticamente DALI o AVID. Es un indicador de salud basado en años saludables perdidos, ¿no? Si es una persona que tiene 40 años, pues hasta los 64 años estaría perdiendo pues 24 años prácticamente, años que pueden ser saludables, si es que esa persona hubiese tenido, pues hubiese preveído en cuanto a su salud, ¿ya? Entonces, miren, los años de vida saludables perdidos, miden los años saludables perdidos en el futuro como resultado, miren, de la mortalidad precoz y la incidencia y duración de la discapacidad de la población, ¿ya? Acá vamos a ver personas que fallecen entre los 40, a los 35 años, a los 45, 50 años, ¿ya? Y la discapacidad de la población también, ¿no? Que de repente la discapacidad empieza pues a los 40 años, 45 años, 50 años, ¿ya? Por eso dicen acá, resultan de la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura, ¿ya? Y los años perdidos por discapacidad. Entonces estamos sumando los que fallecieron y los que están discapacitados, ¿no? Que son ponderados por la gravedad de la discapacidad. ¿No? Son personas pues, que no van a trabajar ya. Son personas que prácticamente de repente tuvieron un accidente, un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Es una persona que ya no va a trabajar ¿cuántos años? Hasta que realmente vuelva a su capacidad. Si de repente tuvo 55 años, llega a los 65 y nada, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo cesan a esa persona, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, también acá vamos a ver la distribución porcentual de la carga de enfermedad según grupos de enfermedad en los años de vida perdidos, en los años de vida de calidad de vida y en los años de vida, ¿ya? En cuanto a los años de vida perdidos por muerte prematura, años de vida, años vividos con discapacidad, ¿ya? Años de vida saludable perdidos también, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, acá nosotros tenemos que tener presente en todo esto, ¿no? Porque es importante. Nosotros no simplemente, como les decía, vamos a tratar enfermedades, sino vamos a tratar personas, ¿ya? Para que estas personas tengan una buena calidad de vida. Y esto, pues, en una población, por ejemplo, si hacemos el estudio de una población, cuántos trabajan, cuántos hay discapacidad, podemos hacerlo. Y eso nos va a marcar en la salud pública para poder actuar, ¿ya? Y acá tenemos, pues, enfermedades neuropsiquiátricas, como les decía, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer en la actualidad, y otras enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la diabetes, tenemos la artritis, ¿no? Que son enfermedades, pues, que al final te van a discapacitar, el cáncer, ¿no? Entonces son situaciones que nosotros tenemos que tener presente para la calidad de vida de las personas, que es importante, ¿ya? Acá también tenemos que ver la carga de enfermedad, ¿no? Por eso es que el MINSA, el Ministerio de Salud, que es el ente rector responsable de definir los lineamientos políticas del sector, ¿ya? Ha dispuesto en la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, ¿ya? Ustedes saben, ¿ya? El AUS, Aseguramiento Universal en Salud, que eso popularmente lo vemos como el SIS, ¿ya? Es el encargado, miren,
de elaborar el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, el MINSA, el cual se realiza sobre la base de estudios de carga de enfermedad y otros estudios epidemiológicos que reflejan la situación de salud de la población del país, ¿ya? En este sentido, el CDC viene a ser ya la Dirección de Epidemiología, que lo realizó en el 2018, ya para ver la carga de enfermedad de algunas enfermedades que tenemos, ¿ya? De acuerdo, para ver la calidad de vida de la población, ¿ya? Ahora, la OMS ha definido carga de enfermedad como impacto de un problema de salud en un área específica medida por la mortalidad y la morbilidad, ¿ya? Porque estos son indicadores importantísimos en lo que es la carga de enfermedad, ¿ya? ¿Cuántos mueren y cuántos están en riesgo de enfermar? ¿O cuántos enfermos tenemos en una población? ¿Ya? Y ustedes se han dado cuenta con la medición últimamente que se hizo con la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los que se llaman los indicadores que más se han estado conociendo, ¿no? La mortalidad y la morbilidad, ¿ya? De acuerdo a esos indicadores, ustedes se dan cuenta cómo se ha estado manejando la enfermedad, ¿ya? El indicador que mide la carga de la enfermedad es el indicador de salud basado en años saludables perdidos, ¿ya? En inglés, los avisa, miden los años saludables perdidos en el futuro como resultado de la mortalidad, ¿ya? De la mortalidad precoz y la incidencia y duración de la discapacidad en la población, ¿ya? Y ahí, como les decía, tenemos el número de avisa según categoría de las enfermedades, ¿no? De las enfermedades componentes de los años de vida perdidos, ¿ya? Y de los años de vida. Y ahí tenemos, miren, ¿cuál es el primero en los años de vida perdidos? Los tumores malignos, enfermedades cardiovasculares, la enfermedad osteomuscular y tejido conectivo, miren, ¿ya? Y últimas prácticamente vienen a ser las enfermedades, ¿ya? Orales, ¿ya? Porque las enfermedades orales pues no te discapacitan, ¿ya? Pero como ven, miren, todo lo que es enfermedades crónicas están arriba, ¿ya? Y eso vamos a hablar más adelante también de la transición epidemiológica, que es importante, ¿no? Está cambiándose prácticamente el perfil. Antes eran las enfermedades infecciosas, ahora estamos hablando de enfermedades crónicas, más que todo, ¿ya? El número de avisa, ¿ya? Según subcategorías de enfermedades y componentes también, miren, la diabetes mellitus, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Cómo actualmente la diabetes mellitus está, ¿ya? Discapacitando a muchas personas, ¿no? Haciendo que haya años de vida perdidos, ¿ya? Calidad de vida perdidos, ¿ya? De igual manera, miren, accidentes de tránsito también en hombres, según la subcategoría. Accidentes de tránsito, la diabetes mellitus, hipertrofia de próstata, ¿no? Y también enfermedad del CVC, cardiovascular, artrosis, ¿ya? Y en las mujeres, miren, la diabetes mellitus, ¿ya? Cómo cambia el perfil epidemiológico en las mujeres, como les decía. Por eso les digo, importante es que nosotros conozcamos los grupos etarios y el sexo, ¿ya? Porque el perfil epidemiológico no es igual tanto en hombres como en mujeres, así sean de la misma edad, ¿ya? Como ven, miren, importante es lo que hemos visto a la actualidad. Por favor, les pediría para que terminemos ahora, ¿ya? Entonces tenemos la demografía, que es una herramienta de medición demográfica, ¿no? Tenemos ahí las mediciones epidemiológicas, mediciones brutas, tasas, cocientes, proporciones, ¿ya? Mediciones por corte. La demografía analiza la estática y la dinámica de las poblaciones. La estática poblacional es una disciplina que estudia el tamaño, la distribución geográfica y la composición de la población en un momento dado, como les digo. Ahí hablamos de una población de 300 varones, 300 mujeres. No, ahí es una estática. Mientras en lo otro, como van, la dinámica poblacional es muy diferente. Como les decía, tiene movimientos, ¿no?
que se refiere a los cambios poblacionales y componentes de cambios, ¿no? Estudia la evolución de la población a lo largo del tiempo y los mecanismos por los que entran, nacen o inmigran y salen o mueren o emigran de la población de los individuos, ¿no? Como les decía, es la dinámica poblacional. Y ahí tenemos, miren, cuáles son los factores, cuáles son los componentes de esto de la dinámica poblacional. La edad y el sexo dependen de su dinámica previa o de cambios ocurridos anteriormente, como los nacimientos, las defunciones y migraciones que afectan la dinámica. ¿Ya? La media etaria, la edad respecto de la cual la mitad de la población es mayor y la otra mitad es más joven. Es un indicador de la composición por edades. ¿Ya? Ustedes, ¿por qué ahora, si ustedes se hubiesen dado cuenta desde un inicio, por qué creen? Porque a los menores, a los mayores se hizo, ¿no? la vacunación, justamente haciendo ver la demografía. ¿Ya? ¿Cuántas personas tenemos con enfermedades crónicas? ¿Qué población la tenemos? Entonces, de acuerdo a eso, se ha hecho, por ejemplo, la programación para la vacunación con la vacuna Pfizer, ¿no? Ahora, el índice de sexo describe la composición por sexo del grupo y es la proporción de la población masculina con respecto a la femenina, en un determinado que generalmente se expresa en valores de 100. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver cuántos varones hay con respecto a 100 mujeres, o cuántas mujeres hay con respecto a 100 varones, ¿no? Y la estructura poblacional, ¿ya? De una región tiene una estructura y es reflejada por la clasificación de sus habitantes en general a través de la edad y sexo, ¿ya? Por lo expuesto se usan las pirámides poblacionales, ¿ya? Que ayudan mucho a demostrar las pautas de la población para una planificación en salud pública a través de un conocimiento real de la distribución de la población. Por eso les digo, en los grupos etarios es importante para programar actividades, porque no es igual, por ejemplo, un adolescente como un menor de 1 año, ¿no? El riesgo, la susceptibilidad es mayor en menores de 1 año que uno de 14 años, ¿no? Por eso les digo, importante es conocer la estructura poblacional, ¿ya? Y ahí tenemos las pirámides poblacionales también, que nos van a ayudar, que es la mejor forma de representar gráficamente la composición por edad y sexo, en cantidades, proporciones de población masculina y femenina. En cada grupo de edad es una representación elocuente de la forma en que se compone una población. Una pirámide poblacional es una manera conveniente de representar sexos y edades. Simultáneamente, en algunos casos, contribuyen a la estructura de la población organizacional, organización social. Y acá tenemos, miren, acá, por ejemplo, en el lado izquierdo vamos a ver a todas las mujeres, ¿ya? Todas las mujeres. Y en el lado derecho vamos a ver a todos los varones, ¿ya? Y cada peldaño, ahí vamos a marcar el grupo etario, ¿ya? El grupo etario, ¿ya? Que puede ser de 1 año, puede ser de 5 años, de 0 a 4, de 5 a 10, a 9, de 10 a 15, como vamos a ver más adelante, ¿ya? La pirámide de población, ¿no? Gráficamente se trata de un doble histograma, como ya lo han visto, ¿ya? De frecuencia. Las barras del doble histograma se disponen en forma horizontal, es decir, sobre las líneas de las abscisas, y convencionalmente se indican los grupos de edad de la población masculina a la izquierda y los que representan la población femenina a la derecha. Claro, ese es cuando están en el gráfico, pero nosotros lo vemos, como les decía, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, que es muy diferente, ¿ya? A su vez, en el eje de las ordenadas se disponen e identifican los grupos de edad, por lo general de 5 en 5, como les decía, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, colocando las barras de menor edad en la parte inferior del gráfico y aumentando progresivamente hacia la cúspide las edades de cada intervalo. Y acá tenemos, miren, ¿ya? Una pirámide. Por ejemplo, de acá empezamos por los grupos etarios, de 0 a 4 años, ¿ya? De 5 a 9, y ahí vamos subiendo, ¿ya? Ahí vamos subiendo, así, hasta llegar a la cúspide, ¿ya? Ahora, estas pirámides poblacionales las medimos
tienen una clasificación, ¿ya? Las cuales nos van a dar, pues, actualmente cómo está nuestra población, ¿ya? Y tanto a nivel mundial como a cualquier territorio. Y ahí tenemos los tipos de pirámides. Población en expansión, que tienen una mayor cantidad de personas jóvenes, ¿ya? Y cada grupo de edad es numeroso que el que lo antecede, ¿ya? Entonces es una pirámide en extensión, ¿no? Que vamos a empezar con un menor número, ¿ya? En los menores de edad, pero en los jóvenes vamos a tener mayor cantidad, por ejemplo acá, así más o menos, ¿ya? Vamos a ver así. Y la población en retracción, que tiene menor proporción de jóvenes, ¿ya? Vamos a ver común ahí, ¿ya? Y la población estacionaria, que tienen aproximadamente la misma cantidad de personas en todos los grupos, que se reducen gradualmente en niveles de edad más avanzados, ¿ya? Y eso sí nos marcaría también que se llama la población, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de años que se está viviendo también. Y estas son las pirámides poblacionales que ha tenido, pues, en nuestro país, ¿ya? En 1950, como ven, ¿ya? Las bases, ¿ya? Es una pirámide normal. En 1995 aumentaron, acá se está aumentando ya los jóvenes, ¿ya? Acá tenemos en el año 2000, ¿se dan cuenta? Cómo ha ido creciendo la población, ¿ya? Por ejemplo, acá teníamos, miren, la cantidad de años, era minúsculo, y cómo ha ido creciendo la edad en adulto mayor, de igual manera, acá, ¿ya? Entonces, cómo ha ido cambiando las pirámides poblacionales de nuestro país, ¿ya? Y ahí tenemos en el año 2021 la distribución de la población del Perú, miren, y a los jóvenes, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Es una pirámide en expansión, ¿ya? Población en edad a trabajar de 22.141.565, el 66.37%, miren. Toda esta población ha crecido, ¿sí? Los menores han disminuido. ¿Por qué? Por la tasa de nacimientos, por la tasa de fertilidad, ¿no? Como ven. Por ejemplo, antes, como les decía, las mujeres tenían, pues, una mayor cantidad de hijos, ¿ya? Y la esperanza de vida era menor, ¿ya? Entonces, por eso que esta pirámide era, como se dice, mucho más amplia, las bases, ¿ya? Y acá tenemos, como les digo, una pirámide en expansión. La población en edad de trabajar será menos del 60% total en el 2064. La población anciana será más del doble de la población joven. Entonces esto va a crecer mucho más, ¿ya? La población total alcanza su pico en el 2067, es una progresión que le han hecho con 41.622.022, ¿ya? Y como ven, miren, la población anciana representará el 31.54% de la población en el Perú en el 2100. ¿Ya? ¿Por qué? Por la calidad de vida que va a haber. ¿Ya? ¿Y quiénes están trabajando en eso? Nosotros. Ustedes son el futuro. ¿Ya? En eso es lo que estamos trabajando nosotros. Y en eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Y ahí tenemos la distribución de la población, como les decía, ¿no? Estudia la forma de la dispersión de la misma dentro de un país o zona determinada. Los conceptos descriptivos son población urbana, rural, de zonas metropolitanas, ¿no? ¿Ya? Densidad de la población y tamaño de la población. Ustedes saben que hay población urbana, rural y de zonas metropolitanas, ¿ya? Acá mismo, si nosotros nos podemos hacer acá mismo la población rural, ¿dónde tenemos? Tenemos, pues, en las zonas, por ejemplo, de los olivos, en todos los cerros, todo eso es población rural, ¿ya? Y las zonas urbanas, donde tienen, pues, todo tienen, ¿no es cierto? ¿Ya? La dinámica poblacional, que son cambios ocurridos en su composición con el transcurso de tiempo y responden a tres componentes, ¿ya? Los nacimientos, la mortalidad y las migraciones, como les decía, que son las tasas. Y la migración consiste en el traslado geográfico o espacial de la población, del cual resulta un cambio de residencia de una u otra unidad claramente circunscrita, y esta no debe ser temporaria, sino la intención de ser permanente, ¿ya?
Por eso dicen que las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y según la duración del proceso migratorio, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a vivir aquí en Lima? ¿Ya? Si hay cruce de fronteras entre dos países, se denomina una migración externa o internacional, ¿ya? E interna o nacional, cuando se producen a nivel acá en el país. Las migraciones pueden considerarse como emigración desde el punto de vista de salida, ¿no? Cuando salen de acá es emigración. Y como inmigración en el lugar de la llegada, cuando ingresan, ¿ya? Se denomina balanza migratoria o saldo migratorio a la diferencia de entre emigración y migración. Así el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración es mayor y la emigración, ¿ya? Que la inmigración, y negativo en caso contrario, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de las migraciones? Como les decía, ¿no? Hay causas políticas, hay causas culturales, ahí está la educación, hay causas socioeconómicas, ¿no? Por mejoras familiares también, guerras y otros conflictos internacionales, catástrofes, volcanes, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, lo que sucede, por ejemplo, ahorita a nivel mundial, ¿ya? Los conflictos, el conflicto internacional que tiene Venezuela, ¿no? ¿Cuántas personas se han venido a Lima, al país? Y ahí estamos hablando de una migración internacional, ¿ya? Y estos son los principales indicadores, pues, ¿ya? La extensión superficial, esperanza de vida, todos los indicadores que nosotros podemos manejar. Ahí tenemos, miren, ¿ya? Hasta el año 2020, la medida y lo que ha tenido nuestro país, ¿ya? Y estos son los indicadores nacionales del 2021, ¿ya? Esto ya lo hemos visto también en lo que se llama los indicadores básicos, ¿no? La población total, la densidad poblacional, la población en estado de trabajo, tasa global de fecundidad, la tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida, tasa de TDC, tasa de crecimiento, tasa de desempleo, superficie del Perú, ¿ya? Bueno, esto es de igual manera, miren, haciendo un estudio, como les decía, los hogares con agua potable, 91.3%, hogares con acceso a telefonía móvil, 95.0%, hogares con acceso al internet, 38%, el PBI por per cápita, 21.640, ¿ya? Y de esperanza de vida, 76.5 años, ¿ya? Entonces, miren, estas tasas ustedes tienen que manejar también. La tasa de inmigración, que es el número de inmigrantes que llegan a un lugar de destino por cada 1000 habitantes de dicho lugar de destino en un año dado, ¿ya? Es el número de inmigrantes en un año, ¿no? ¿Cuántos ingresan? ¿Ya? ¿Cuántos ingresaron al país? 500. Por ejemplo, acá 1 millón ingresaron al país. ¿Y cuál es la población total de acá del país? 33. Entonces lo multiplico por 1000. Y ahí está mi tasa de inmigración. Y en la tasa de migración, que es el número de inmigrantes que abandonan el lugar, o sea, que salen de acá de Lima. ¿Cuántos salieron de acá de Lima? ¿Ya? En todo el año. Vamos a poner 800.000 entre la población total del Perú, ¿ya? Y lo multiplico por 1000. Y ahí tengo la tasa de emigración, ¿ya? Bueno, esto es lo que ya les he dicho, ¿no? Ahora, la diferencia entre ambas tasas, ¿ya? Tanto la tasa de inmigrantes y la de inmigrantes, ¿ya? Entre la población total. Esto de población total a mitad de año no se confundan, es la población total, ¿ya? Y de acuerdo a eso por 1000, y ahí saco la tasa neta de migración, ¿ya? Miren, ¿cuántos ingresan? ¿Ya? Entre la población total por 1000. Ahora los fuentes de datos demográficos, ¿no? ¿Ya? ¿De dónde vamos a sacar todos estos datos? ¿Ya? Uno es el censo del censo de la población, las encuestas demográficas de muestreo, ¿ya? Las que se basan en registros, ¿ya? Tenemos ahí los registros del Estado Civil. ¿De dónde vamos a sacar todo esto? De las municipalidades, ¿ya? Las estadísticas de inmigración, también, ¿ya? El censo de la población, miren, ¿qué viene a ser? Que viene a ser un conjunto de operaciones que consiste en reunir, ¿ya? En reunir
elaborar, publicar datos demográficos, económicos y sociales correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio referido a un momento determinado. Ustedes ya conocen un censo que se ha llevado a cabo hace 4 años atrás, ¿ya? La importancia del censo es que son fuentes primarias de las estadísticas básicas, punto de referencia para estadísticas continuas, permite selección de muestras, ¿ya? Ahora, ¿para qué se usa el censo poblacional? Para hacer un análisis demográfico y estudios sociales o económicos, base para todo tipo de estimaciones de población, base para formulación de disposiciones legales sobre el empleo y las migraciones, etc. ¿Ya? Pero ahorita el censo de la población, pues, se tendría que hacer un nuevo censo para ver todo lo que está sucediendo en nuestro país, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, las poblaciones, ¿no? Desde 1990 a 2021, ¿ya? Tanto en hombres y mujeres, ¿ya? Miren, fuente Instituto Nacional de Estadística e Información, ¿ya? Esta es la población electoral de 18 hasta 70 años, ¿ya? Estado actual del registro civil y estadísticas vitales, ¿no? No existe, como dice, un verdadero sistema de registro civil y estadísticas vitales. Y es la verdad, les digo. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de un promedio que ingresan, por ejemplo, que inmigran personas de otros lugares acá en nuestro país. Pero hay muchas personas que ni siquiera están registradas. Por eso dicen es esto. ¿Cuáles son las deficiencias? Procedimientos inadecuados. Los que se declaran hechos vitales son personas que no saben dar información, así es. Registradores no capacitados. Miren todas las deficiencias que encontramos en esto de los registros civiles y las estadísticas vitales. Profesionales médicos, obstetrices, etc., descuidan o no dan importancia al llenado de un formulario estadístico. Por eso les decía que es importante que nosotros conozcamos bien cómo se llena ya un certificado de nacimiento, cómo se llena bien un certificado de defunción, ¿no? De fallecimiento. ¿Ya? Falta de oportunidad para divulgación de los datos, así es. Postergación de su procesamiento porque debido a su alto grado de registro se consideran prioritarios otro tipo de estadísticas, ¿no? Por eso les digo, importante es que este registro civil y estadísticas vitales se sincere, ¿ya? ¿Y cuáles son, miren, las estadísticas vitales? ¿Para qué nos sirve? Es de importancia para conocer el número de los hechos vitales y sus características, ¿no? Hay que conocer cuántas mujeres nacieron, ¿ya? Hay que conocer de qué edades murieron, todo eso. Entonces, también nos va a permitir todo esto. Porque nosotros, como les decía, tanto el hombre como la mujer tienen diferentes características, y lo cual hace también que las enfermedades son diferentes. En la edad también, de igual manera. El nivel de instrucción, ¿ya? ¿Y de dónde vamos a recogerlo? Esto del registro civil, ¿ya? Ahora, el registro civil, que es la institución que tiene por finalidad la inscripción obligatoria y permanente de hechos vitales ocurridos y sus características, ¿ya? ¿Para qué se usan las estadísticas vitales? En la administración, en análisis demográficos, como base para recuentos y estimaciones de población y para establecer programas de salud. Proponer normas en seguridad, en los accidentes, para uso múltiple de instituciones u otras. Fíjense la importancia que tiene, por ejemplo, las estadísticas vitales, ¿ya? Y acá vamos a ver las formas de medición de los cambios poblacionales, ¿no? Se da entre 3 componentes: nacimientos, defunciones y migraciones, como les decía. La tasa de incremento natural, nacimientos menos defunciones, entre la población total, ¿ya? Acá lo vamos a multiplicar por 1000 o por 100, ¿ya? Dependiendo. También se puede dar por diferencias de tasas de natalidad menos tasa de mortalidad. Sacamos la tasa de natalidad y restamos la tasa de mortalidad. Y ahí tenemos también para sacar ya esto de las defunciones. Y estos son los cambios de estructura de la mortalidad, pues también, mira, como les decía, ¿no? Las infecciones antes eran entre 1900 y 1995, ¿ya? Las neoplasias, las cardiovasculares, ¿ya? Las perinatales, ¿no? Las externas, ¿ya? ¿Y cómo ha ido cambiando? Miren,
cómo ha ido cambiando, ¿ya? En el 2015. Desde el 2015. ¿Ya? Cómo han ido cambiando. Y en el 2020, miren, tenemos cómo ha aumentado otras enfermedades ahorita crónicas, ¿ya? Y tenemos la tasa de crecimiento, que viene a ser el aumento o disminución de la población en un año. Ahí tenemos la tasa de crecimiento, ¿no? Nacimientos menos defunciones, más inmigración menos emigración, ¿ya? Entre la población total de ese lugar, por 100, ¿ya? O también tasa de crecimiento, que es igual al incremento natural más tasa de migración neta, ¿ya? Entonces, como ven, importante esto es la demografía, ¿no? Que es una disciplina necesaria para aplicar a la epidemiología, a la administración de servicios de salud, que va a proporcionar las herramientas para analizar la composición y distribución de la población, los cambios de sus componentes y la estimación y proyección de su conformación futura, ¿ya? El adulto mayor, adulto, adolescente y niñez, ¿no? Porque cada uno de estas tiene sus características para hacer sus tratamientos diferentes, ¿ya? Y vamos a ver también, de acuerdo al modelo de atención integral, que esto nos ayuda mucho, ¿ya? Bueno, gracias y les agradezco bastante por la atención que han tenido y espero pues que pasen un bonito fin de semana, porque yo creo que han dado un buen examen también, ¿ya? Acá estamos en el establecimiento Virgen del Carmen. Gracias. Sí, doctor, gracias a usted. Ya. Vamos a ver. Todos han dado examen, ¿no? Me imagino. Profesor, ¿me escucha? Sí, me decías, Almendra, te escucho. Doctor, disculpe, ¿ha tomado lista? ¿Ah? ¿Ha tomado lista? No, pues se supone que han dado examen todos, ¿no es cierto? Ah, Entonces ya. ahí le están poniendo. Ah, ya, doctor. Sí, no se preocupen.